Ahora vamos a seguir con nuestro estudio del libro de Génesis y vamos a ver capítulo 4, versículos del 17 a 26. Y así dice: Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Zila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal-Caín fue Naamá. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Zila: Oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. En la mayoría de las historias existe algún tipo de conflicto que resolver. Y muchas veces en las historias las cosas, aun cuando uno sabe más o menos cómo el conflicto va a ser resuelto, a veces las cosas se ponen peor antes de mejorarse y de ser resueltas. Y lo mismo es lo que pasa con la historia bíblica. Aunque desde el momento de la caída de Adán y Eva en pecado, Dios anunció el Evangelio y así dio esperanza y así dijo cómo iba a resolver el problema del pecado de la humanidad. Sin embargo, el mundo y la humanidad, desde el momento que Dios anunció esto, el mundo y la humanidad iba a pasar, y de hecho sigue hasta el día de hoy pasando por momentos oscuros. Y será así hasta que los planes de Dios llegan a ser consumados con la segunda venida de Jesús. Bueno, esta semana vamos a seguir viendo la historia de Caín. En la semana pasada vimos cómo él mató a su hermano Abel, motivado por celos, porque Dios aceptó la ofrenda de su hermano y no aceptó su ofrenda, la ofrenda de Caín. Y después de esto, Dios en su gracia se acercó a Caín y razonó con él después de rechazar a su ofrenda. Y le dijo que si hiciere bien, que sería enaltecido. En otras palabras, Dios le estaba diciendo que si se hubiera acercado a Dios según los términos que Dios establece, por medio del derramamiento de sangre, por medio del sacrificio, que él habría sido aceptado. Pero cuando Dios se acerca a él y razona con él, en vez de arrepentirse, en vez de volver a Dios, en vez de acercarse a Dios de acuerdo a los términos de Dios y así encontrar perdón y aceptación, en vez de hacer esto, él se alejó aún más de Dios. Él se entregó a la autocompasión, que no es el arrepentimiento. Él sintió triste, pero por sí mismo. No sintió triste por haber ofendido a Dios. Y él también se entregó a la rebeldía en contra de Dios. Y bueno, lamentablemente también se alejó más de la presencia de Dios, donde aparentemente Adán y Eva seguían acercándose a Dios por medio del sacrificio, por medio del medio establecido por Dios. Pero Caín se alejó de ellos y se alejó de Dios. Él fue a la tierra de Nod,
que quiere decir errante. Y él entonces se encontró al este de Edén. En el libro de Génesis, frecuentemente cuando menciona que alguien va al este, es la imagen de alejarse de Dios. Y bueno, lo que vamos a considerar hoy es la civilización que Caín fundó y desarrolló. Y resumiendo todo lo que vamos a ver en el texto, podríamos expresar la idea clave de lo que vamos a ver de esta manera. Podríamos decir que el pecado corrompe no solo a los individuos, sino a culturas enteras. Pero aún en culturas pecaminosas hay evidencia de la gracia común de Dios. Y finalmente, los planes de Dios por el mundo dependen de Jesús, la verdadera simiente de la mujer. Es decir, que Jesús finalmente es el verdadero cumplimiento de la promesa de Dios de salvar a su pueblo y de resolver a los problemas que nacen a raíz del pecado de la humanidad. Entonces vamos a ver que el pecado corrompe no solo a personas, sino a culturas enteras. Sin embargo, Dios es un Dios que es lleno de gracia. Entonces, aún en culturas corrompidas por el pecado, vemos evidencia de la gracia de Dios, lo que llamaríamos la gracia común. Pero también veremos que esta gracia común no es la solución final al problema del pecado, sino que esta solución final se encuentra en Jesucristo. Entonces vamos a dividir a nuestro texto en dos partes. En versículos del 17 a 25 veremos la idea de corrupción cultural y gracia común. Y luego en versículos 25 y 26 veremos la esperanza. Entonces vamos a comenzar en versículos 17 a 24 pensando en esta idea de corrupción cultural y de gracia común. En versículo 17 nos dice que Caín y su esposa tuvieron un hijo, al cual le pusieron el nombre Enoc, que suena como la palabra iniciar. Y lamentablemente muchos ven en esto que Caín está comenzando algo nuevo, pero parece ser algo nuevo sin Dios. Es como si estuviera diciendo, bueno, me he alejado de Dios, estoy comenzando mi vida de nuevo sin Dios, lejos de Dios. Y entonces vamos a ver que él funda una ciudad y realmente una cultura o una civilización entera. Ahora, debo mencionar algunos asuntos preliminares aquí. Uno, para que no nos confundamos, fíjense que hay dos Enocs y dos Lamecs. Hay un Enoc y un Lamec en la línea de Caín, pero también hay un Enoc y un Lamec en la línea de Set. Pero otra cosa tal vez más importante que mencionar es la cuestión de la esposa de Caín. Muchas veces surge la pregunta, ¿de dónde vino la esposa de Caín? O podríamos hacer la misma pregunta en el texto de la semana pasada. Cuando Caín va a salir y alejarse de la presencia de Dios, él está preocupado que las personas le van a matar. Entonces podríamos hacer la pregunta, ¿a quiénes teme Caín? Porque según una lectura de lo que hemos visto hasta ahora, podrías quedarte con la impresión que hasta este momento que solo están Adán y Eva y Caín, porque podrías creer que solo estaban ellos tres más Abel y ahora Abel está muerto. Entonces surge a veces la pregunta, ¿de dónde viene la esposa de Caín? ¿Quiénes son las personas que Caín teme? Bueno, necesariamente las personas que podrían matarle, en versículo 14, y su esposa también tenían que ser otros descendientes de Adán y Eva. Uno de los autores que yo leí señala que en Génesis 5:4 dice que Adán y Eva vivieron 800 años después del nacimiento de Set y que tuvieron otros hijos. Este teólogo entonces estima que al final de la vida de Adán, que él pudo haber tenido hasta 1 millón de descendientes vivos. Entonces la otra pregunta que hacer aquí sería esta. ¿La esposa de Caín no habría sido entonces su hermana? Y la respuesta es que sí, muy posiblemente. Y si no fue su hermana, fue su sobrina o otro familiar cercano. Entonces esto lleva a otra pregunta. ¿No prohíbe la ley
del Antiguo Testamento el matrimonio entre hermanos? Y otra vez la respuesta es sí. Pero tenemos que apreciar que en la Biblia tenemos una progresión. En este momento, cuando está viviendo Caín, Dios no había dado la ley. Y de hecho, aún después de esto, en el libro de Génesis, Abraham también se va a casar con su media hermana. Pero ninguno rompió un mandamiento explícito de Dios, porque hasta aquel momento Dios no había dado la ley en que prohibió el matrimonio entre hermanos. Bueno, hablando de esto, la Biblia está clara en que toda la humanidad descendió de un solo hombre. Por ejemplo, Pablo enfatiza esto en Hechos 17:26. Es lo mismo que estamos viendo en Génesis. Entonces, dado que la intención de Dios fue que las personas se multiplicaran por medio de una familia y no por medio de varias familias, necesariamente en el principio los hermanos y hermanas se habrían casado. Y digo, Dios pudo haber, si hubiera querido, haber creado a varias familias, pero Dios eligió crear a una familia, Adán y Eva, y hacer que todas las personas fueran descendientes solo de ellos dos. Entonces, necesariamente tendríamos que concluir que inicialmente los hermanos y hermanas se casaron. Eso entonces lleva a dos preguntas más. Primera pregunta, ¿no es insalubre la endogamia? Y ahora sí, hoy en día lo es insalubre. Pero una respuesta que dan muchos teólogos es que el pecado no había afectado tanto a los cuerpos de las personas en aquel entonces, sino que progresivamente, durante varias generaciones, el impacto del pecado sobre la salud humana se veía más y más. Progresivamente afectaba más y más los cuerpos y la salud de la humanidad. Y de hecho, esta es la misma respuesta a la pregunta de cómo las primeras personas vivían vidas tan largas. Si lees la cronología en capítulo 5, lo que veremos la próxima semana, vas a ver que antes del diluvio, que las personas vivían cientos de años, y luego después del diluvio es limitado a, posteriormente es limitado a 120 años. Entonces, esta es una pregunta. La otra pregunta aquí sería que si la ley de Dios no fluye de su carácter. En otras palabras, si Dios no cambia y si su ley refleja su carácter que no cambia, ¿por qué es entonces que estaba bien que Caín y luego Abraham se casen con sus hermanas, pero otros no? Y otra vez, la respuesta tiene que ver con la idea de la progresión. Es cierto que la ley es una expresión del carácter santo de Dios y Dios no cambia en su carácter. Siempre ha sido lo que es y lo que siempre será. Pero ciertas partes de la ley nunca iban a ser permanentes, sino que apuntaban a Cristo. Y después de Cristo, después de la llegada de Cristo, estas partes de la ley dejaron de ser. Y de la misma manera, entonces, antes de la ley, podemos apreciar que ciertos aspectos de la ley que es dada después, responden a las realidades de un mundo caído. Entonces, podríamos entender que la prohibición en cuanto a las hermanas es una respuesta a la situación de un mundo caído. Y entonces, por eso, antes de dar la ley, Dios no había dado esta prohibición. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿de dónde vino la esposa de Caín? Necesariamente fue una familiar cercana, sino su hermana, una sobrina, otra familiar cercana. Entonces, pensando en esta pregunta, tenemos que apreciar el contexto, que antes de dar la ley y este mandamiento, el pecado no había afectado tanto a los cuerpos humanos. Bueno, ahora vamos a seguir viendo entonces en los versículos 17 a 24 la idea de la corrupción cultural y la gracia común. Y vamos a comenzar con la corrupción cultural. Y vemos esto y cómo afectó a la cultura de Caín en los versículos 18, 19 y 23 y 24.
Comenzando con 18 y 19, en estos versículos vemos dos maneras que el pecado corrompió la cultura de Caín. Vimos la semana pasada que cuando alguien da lugar al pecado, que esto lleva a endurecimiento progresivo, que puede endurecerse más y más y más y ser menos y menos sensible a Dios y a las cosas de Dios. Vimos esto en Caín mismo como individuo, pero ahora lo veremos en la civilización entera que él fundó. Y hay un detalle sutil aquí que James Montgomery Boyce menciona que tiene mucho sentido. Boyce señala que Caín sabía bastante acerca del único Dios verdadero. A la luz del versículo 7 que vimos la semana pasada, podríamos concluir que Caín sabía hacer bien y que sabía cómo acercarse a Dios, pero no lo hizo. Y en vez de esto, él buscó acercarse a Dios a su manera. Y quiero detenerme aquí para preguntarte a ti, ¿esto describe a ti? De repente, algunos de ustedes que están escuchando conocen mucha Biblia. Tal vez algunos de ustedes que están escuchando fueron criados en hogares cristianos o fueron criados yendo a la iglesia y saben lo que la Biblia enseña y saben cómo deben acercarse a Dios, pero sin embargo están buscando acercarse a Dios a su propia manera. Déjame animarte a examinar a ti mismo y a reflexionar y a reconocer que hay una sola manera de acercarse a Dios y de vivir en comunión con Él, y es la manera que Él mismo establece en su palabra. Es por medio del arrepentimiento, y es por medio de la fe en Jesucristo, confiando en Él y en su obra completa, su obra salvadora ofrecida para los pecadores. Y es el responder a Dios y responder a Cristo con arrepentimiento y fe, entregándote a Cristo, no solo como Salvador, sino como Señor, con el deseo de vivir bajo su señorío. Esta es la manera de acercarse a Dios, de ser salvo y de vivir en comunión con Dios. Entonces, si tú eres una de estas personas, como Caín, que sabe cómo acercarse a Dios, pero está buscando acercarse a Dios a su manera, te animo a arrepentirte y a someterte a Dios y a su señorío y acercarse a Él a su manera. Entonces, bueno, Caín sabía acercarse a Dios, pero estaba buscando hacerlo a su manera. Pero sin embargo, trató de acercarse a Dios. Y luego, dentro de algunos de sus descendientes, vemos una medida de religiosidad. Dos de sus descendientes, Mehujael y Mehusael, tienen en sus nombres el nombre genérico de Dios, que es Él. Entonces, aparentemente había algún tipo de religiosidad en la cultura de Caín. Pero a la luz del pasado de Caín y a la luz del versículo 26 que veremos al final, parece que estas personas en la cultura de Caín no estaban adorando al único Dios verdadero. Y de hecho, cuando llegamos a la generación de Lamec, vamos a ver que las cosas son muy malas y fuera de orden en la cultura que fundó Caín. Entonces, la primera manera que vemos el impacto del pecado sobre la cultura es en una cultura que progresivamente se aleja más y más y más de Dios, que se endurece en contra de Dios. Pero segundo, vemos también en estos versículos la corrupción del matrimonio. En versículo 19 vemos que Lamec fue el primer bígamo. Es cierto que otras personas en la historia de la Biblia, de hecho personas importantes en la historia de la Biblia, también practicaron la poligamia, pero Dios nunca lo aprueba explícitamente. De hecho, ya hemos visto que el diseño de Dios es que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer. ¿Cómo vimos esto? Bueno, vimos que Adán necesitaba una ayuda idónea. ¿Y cuál fue la ayuda idónea para Adán? Fue una mujer. Y fue una mujer. Entonces el diseño de Dios para el matrimonio es un hombre y una mujer. Entonces en lo que hace Lamec,
siendo el primer bígamo, el primero que practica poligamia, vemos una corrupción del matrimonio. Entonces también es otra manera que vemos el efecto del pecado al corromper no solo los individuos, sino una cultura entera. Bueno, en versículos 23 y 24 vemos 3 maneras más que el pecado corrompió la cultura de Caín. Y vemos estas cosas en las palabras de Lamec a sus esposas. Las interpretaciones varían un poco aquí. De hecho, uno de los comentaristas que yo leí no toma las palabras de Lamec como algo negativo, sino como una expresión del hecho que un sistema legal estaba siendo desarrollado. Pero la mayoría de los comentaristas sí lo toman como algo negativo, y esta es la interpretación que me convence más, que voy a seguir. Entonces, ¿qué es lo que vemos en lo que dice Lamec? Bueno, en la Reina Valera parece que Lamec está hablando acerca de algo que va a pasar en el futuro, que va a matar a un joven. Pero en la Biblia de las Américas, como en la mayoría de las traducciones, se refiere a algo que ya pasó. Él está contando acerca del haber matado a un joven. Entonces vemos que él dice que ha matado a un joven que le había herido. Entonces vemos 3 cosas acerca de la cultura de Caín en lo que él dice. Primero, vemos que la violencia siguió después del tiempo de Caín. Comenzó con Caín. Caín mató a su hermano, pero siguió después de él. Pasó a otras generaciones. De hecho, aumentó. En otras palabras, Caín no fue una anomalía. Lo que sucedió en su vida luego sucedió en la cultura que él fundó. Pero es peor que esto. Segundo, no solo vemos violencia, sino que vemos la celebración de la violencia. Vemos cómo las personas están endureciéndose. Lamec no mató a alguien y luego trató de esconderlo, sino que él lo celebró y con orgullo lo contó a sus esposas. Y de hecho es peor, él hizo más que simplemente decirlas, sino que sus palabras con las cuales él las dice acerca de lo que hizo están en la forma de un poema o de una canción. De hecho, entonces es algo peor que simplemente celebrarlo. Entonces vemos como el impacto del pecado creció. Caín quiso esconder su pecado. Lamec celebra su pecado. Entonces en esto también vemos como el pecado endurece. Y tercero, vemos en las palabras de Lamec una declaración de independencia. En versículo 24, él revela que sabe de la promesa de Dios a Caín, lo que vimos en versículo 15 la semana pasada, cuando Dios dijo que iba a proteger a Caín y que iba a castigar a los que trataran de hacerle daño. Entonces parece que las palabras de Lamec son insolentes, son desafiantes, son como una declaración de independencia. Parece que él está diciendo algo así, que él está diciendo algo como, bueno, Dios prometió proteger a Caín por castigar o vengar 7 veces al que buscara hacerle daño. Pero yo no necesito la protección de Dios y aún puedo hacer mejor que Dios. Yo seré vengado no 7 veces, sino 70 veces 7. Entonces está diciendo, yo no necesito la ayuda de Dios y de hecho yo haré mejor para mí mismo de lo que Dios podría hacer para mí. Y de hecho ahí podemos escuchar un eco de la tentación de Satanás, Adán y Eva, de sugerir que Dios no les estaba dando lo bueno y que ellos podrían ser independientes de Dios. Bueno, ahora consideremos en versículos de 20 a 22 a la gracia común. Entonces, a pesar de la corrupción cultural, vemos en estos versículos algunos avances que son evidencia de la gracia común. Vemos 3 cosas en los hijos de Lamec 6 generaciones después de Caín. Primero, Jabal desarrolló la práctica de la crianza y el cuidado del ganado, en versículo 20. Luego, segundo, Jubal desarrolló la música y los instrumentos musicales, en versículo 21. Y luego, tercero, Tubal Caín desarrolló la metalurgia o el trabajo con metales, en versículo 22. Entonces la humanidad
aunque caída, fue creada en la imagen de Dios, con ciertas capacidades para desarrollar y sojuzgar al mundo. Y esto pasó aún en una cultura pecaminosa fundada por Caín. Entonces, para aplicar esto, quiero extrapolar y aplicar un poco lo que mencioné en la idea clave. Quiero mencionar dos cosas. Primero, aún los incrédulos, vemos aquí que aún los incrédulos, los que no conocen a Dios, experimentan lo que los teólogos llaman la gracia común. Cuando hablamos de la gracia común, entendemos una distinción entre la gracia común y la gracia salvadora. Es decir, que no todos experimentan la gracia de Dios en la salvación. Finalmente, algunos serán condenados, serán juzgados, irán al infierno, pero todos experimentan cierta medida de gracia salvadora. Entonces, la idea es que Dios da aún a los incrédulos lo que no merecen. Cada vez que un incrédulo respira, cada segundo que un incrédulo no está en el infierno, está disfrutando esta gracia común y está recibiendo algo de parte de Dios que no merece, porque en su pecado solo merece juicio e infierno. Y de la misma manera, entonces, Dios regala buenas dádivas a todos. Su lluvia cae sobre los justos y los injustos, como dice en otra parte de la Escritura. Y entre otras cosas, Dios da a los incrédulos la capacidad de pensar, de crear y de desarrollar. Y con esto, muchos de ellos, sin darse cuenta, avanzan el mandato cultural de sojuzgar y desarrollar al mundo. Vemos esto muy claramente hoy, en que han habido muchos avances en la medicina y la tecnología que han bendecido a toda la humanidad. Y estos avances vinieron de personas que no son cristianos. Entonces vemos en nuestro texto que Caín y que la civilización que viene de él, una civilización en rebelión contra Dios, una civilización que no conoce a Dios. Sin embargo, esta civilización hace avances en sojuzgar al mundo. Bueno, otra aplicación aquí que tiene que ver con nuestra idea clave es que el pecado corrompe no solo los individuos, sino culturas enteras. Después de la caída podemos ver en cada cultura tanto evidencias de gracia común como evidencias de la corrupción del pecado. Y algunas culturas han sido más impactadas que otras por el Evangelio. Entonces en ellas se ve aún más los efectos de la gracia de Dios. Entonces en nuestro texto comenzamos a ver este punto. El pecado de Adán y Eva no solo fue personal, sino que impactó a toda la humanidad, a todos sus descendientes. Y Caín, como pecador, entonces cuando comenzó su civilización, desarrolló una civilización que fue corrompida inherentemente por el pecado. Entonces su cultura exhibió tanto la gracia común como la corrupción del pecado. Entonces, como cristianos, ¿qué hacemos? Por un lado, no debemos suponer que todo lo que vemos fuera de las paredes de la iglesia en sí tiene que ser rechazado. No debemos decir, pero esta tecnología fue creada por un cristiano, o esta compañía tiene dueños cristianos, etc. No, existe gracia común en nuestra cultura y debemos apreciar la gracia común de Dios, que viene de Dios, y cómo Dios ha obrado aún por medio de incrédulos para bendecir a su mundo. Sin embargo, a la vez debemos ser sobrios y usar discreción al interactuar con nuestro mundo. Nunca debemos pensar que el mundo es neutral. Debemos entender que el pecado corrompe todo. Entonces, aunque en nuestra cultura veremos evidencias de gracia común, a la vez todo lo que vemos habrá sido corrompido por el pecado. Y otra cosa, como cristianos en nuestros diferentes ámbitos, en tu trabajo, en otras partes de tu vida, debes ser un buen mayordomo
de todo lo que Dios te ha dado para hacer contribuciones positivas al mundo y a nuestra cultura. Y bueno, hay otra aplicación aquí también, es que si tú no eres cristiano, debes reconocer que ahorita mereces estar recibiendo el castigo de Dios y que Dios te ha bendecido de muchas maneras. Debes reconocer que tu vida y toda buena cosa que tú tienes, que la tienes porque Dios en su gracia te está dando lo que tú no mereces. Y esto entonces debe llevarte a confiar en Jesucristo para reconciliarte con Dios, para que puedas no solo experimentar la gracia común de Dios, que un día terminará, un día o cuando mueres o cuando viene Jesús, la gracia común terminará. Y si no estás en Cristo, serás juzgado eternamente. Entonces debes ahorita arrepentirte, confiar en Cristo para que no solo experimentes la gracia común, sino la gracia salvadora que es eterna, que permanecerá por la eternidad. Bueno, ahora vamos a girar y vamos a ver algo más positivo en versículos 25 y 26. Vamos a ver la esperanza. Con el nacimiento de Set, vemos como Dios estaba obrando para eventualmente traer a Jesucristo al mundo y así cumplir su promesa que dio en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y hay algunas cosas que debemos notar aquí. Primero, en versículo 25 vemos la fe de Eva. Aunque Eva estaba equivocada cuando nació Caín, sin embargo, cuando él nació, ella demostró fe. O sea, digo que estaba equivocada porque parece que ella pensaba que Caín mismo fue el cumplimiento de la promesa de que su simiente, de que la simiente, un descendiente de Eva, iba a aplastar la cabeza de la serpiente, es decir, que iba a destruir al diablo. Y parece que Eva tal vez pensaba que Caín fue el cumplimiento de esta promesa. Entonces, aunque ella estaba equivocada, cuando nació Caín, ella demostró fe. En capítulo 4:1, ella dijo, cuando nació Caín, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Entonces, ella reconoce que Dios le ha dado su hijo. Pero en sus palabras después del nacimiento de Set, vemos otra expresión de fe y quizás una expresión más fuerte de fe. Ella ve a Set como un sustituto que Dios le ha dado en lugar de Abel. Y mientras que en 4:1 ella dijo, he adquirido, con Set, ella pone el énfasis en la acción de Dios y no en su propia parte. Ella dice, Dios me ha sustituido. Entonces cuando nace Caín, ella dice, he adquirido, pero ahora dice, Dios me ha sustituido. Entonces sus palabras parecen reflejar una mayor dependencia de Dios. Y otra vez, no sabemos si ella pensaba que Set tal vez fue el cumplimiento de la promesa, y Set no fue el cumplimiento de la promesa, pero aunque él no fue la simiente singular de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente, él fue parte de la línea de esta simiente, él fue parte de la manera que Dios estaba cumpliendo a su promesa. Eventualmente la línea de Caín sería destruida en el diluvio, pero la línea que pasa por medio de Set llevaría a Noé y eventualmente a Jesús. Y para detenerme aquí otra vez, tal como en el día de Noé, otra vez en el futuro Dios hará una distinción entre dos categorías de personas, entre los que son de la simiente de la mujer, los que son de esta línea piadosa de la simiente de la mujer y los que son de la simiente de la serpiente, que pertenecen al diablo. O otra manera de expresarlo sería decir entre los que están en Cristo y los que son parte del reino de las tinieblas, que están bajo el dominio de Satanás. Y tal como en el día de Noé, como solo los que estaban en el arca fueron salvos, de la misma manera, cuando viene Jesús otra vez, solo los que están en Cristo, por haberse arrepentido y por haber confiado en Él, por el perdón de pecados, solo los que están en Cristo serán salvos. Entonces te pregunto, ¿en cuál de estos dos grupos estás?
si todavía estás en la línea de la serpiente, si todavía estás bajo el dominio de Satanás, quiero compartir contigo las buenas noticias que Dios ofrece salvarte, ofrece rescatarte, ofrece transferirte al reino de Jesús, pero te llama a ti a arrepentirte y a creer en el Evangelio, a confiar en Cristo por el perdón de los pecados. Bueno, en el versículo 26 también vemos el realismo de Set. Hay un detalle sutil en el nombramiento del hijo de Set que nos muestra que él tuvo una comprensión realista del hombre en su pecado. A diferencia de Caín, que con el nombramiento de su hijo Enoc quiso iniciar algo nuevo sin Dios, Set reconoció la debilidad y la pecaminosidad humana. Enos, el nombre de su hijo, quiere decir frágil o mortal. Entonces, quisiera detenerme aquí otra vez y te pregunto que si has dejado que la Biblia informa tu manera de pensar en la humanidad y en ti mismo. Tal vez hayas afirmado de manera genérica al cristianismo, pero te pregunto que si realmente has asimilado y has aceptado todo lo que la Escritura dice acerca de todo. Y en este caso te pregunto que si has dejado que la Biblia informa tu manera de pensar en la humanidad y en ti mismo. ¿Ves a la humanidad, como nos dirá el mundo, como buena y como independiente? ¿O ves a la humanidad como lo describe Dios? Como personas pecaminosas, como personas que necesitan de Dios, como personas que más que todo, como su necesidad más urgente, necesitan ser reconciliados con Dios y perdonados por medio de Jesucristo y por medio de lo que Él hizo. Espero que hayas entendido la cosmovisión de la Biblia y espero que lo hayas aceptado y que hayas creído lo que Dios dice acerca de tú y yo, acerca de la humanidad. Bueno, una tercera cosa que vemos en versículo 26 es mención de la adoración de Jehová. Versículo 26 dice que las personas comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Entonces, a la luz del resto de la Escritura, podemos asumir que el invocar a Jehová es clamar a Él por salvación. Y acuérdense que Moisés está escribiendo esto cientos de años después, cuando el nombre de Jehová ha sido revelado a su pueblo. Entonces, no es completamente claro a nosotros si Moisés se da cuenta que estas personas estaban adorando al único Dios verdadero que Él conoce como Jehová, o si estas personas conscientemente estaban adorando a Jehová como Jehová. Cualquiera que sea, Moisés dice que durante este tiempo que Set y sus descendientes, en la cultura de Set, en otra línea que no es la línea de Caín, que ellos comenzaron a invocar al único Dios verdadero por la salvación. Entonces lo que estamos viendo aquí es la formación de dos líneas, una línea y una cultura piadosa por medio de Set, no es decir que no eran pecadores y que el pecado que no había corrompido a su cultura también, pero ellos parece que preservaron y respondieron a conocimiento verdadero del único Dios verdadero. Y en cambio, en caso de Caín, su cultura había rechazado, como Caín mismo, a Dios y se había alejado de Él. Entonces, aún en este tiempo, ¿no? En el tiempo de Set, había estos dos grupos de personas y la línea de Set estaba adorando al único Dios verdadero. Y entonces luego, posteriormente, fue por medio de esta línea de personas que Dios estaba obrando para traer al mundo el Salvador prometido, para traer a Jesucristo, el cumplimiento de Génesis 3:15, aquel simiente singular de la mujer que destruiría a la serpiente. Entonces, aunque Set no fue el cumplimiento final de la promesa de Dios, él fue parte del cumplimiento. El cumplimiento final vendría por medio de Jesús, la simiente singular de la mujer, y por medio de su obra, por medio de su muerte en la cruz y su resurrección, él iba a destruir a Satanás y a sus obras. Y Jesús
llevaría a consumación esta victoria en el día de juicio, cuando Satanás es echado al lago de fuego. Bueno, para concluir, entonces hemos visto los efectos devastadores del pecado, no solo sobre los individuos, sino sobre culturas enteras. Y sin embargo, hemos visto la gracia de Dios. Hemos visto que aún las personas, a las personas que no le conocen, Dios concede cierta gracia común. Y que aún por medio de estas personas, Él bendice a los demás con avances que luego benefician al mundo y que avanzan a sus planes. Y luego hemos visto más gracia y esperanza en que Dios no solo hizo una promesa pasajera y no bien pensada a Adán y Eva acerca de salvación en Cristo por medio del Evangelio, sino que fue algo que Dios había pensado bien desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad. Y vemos en este texto a Dios mostrándose fiel, progresivamente avanzando y tomando pasos para cumplir a su promesa en Jesucristo. Progresivamente Dios iba obrando para cumplir a sus promesas por traer a Cristo al mundo. Entonces, ¿cómo respondemos a lo que hemos visto? Bueno, si tú no eres cristiano, espero que hayas entendido que actualmente Dios te está dando lo que no mereces. Y espero que contemplar a esta bondad, que reconocer esta bondad, que te lleve a agradecer a Dios, pero también que te lleve al arrepentimiento, que te lleve a rechazar a tu pecado y a entregarte a Dios a su manera, por medio de Cristo. De hecho, en la Biblia, en otra parte de la Biblia, en Romanos 2:4, dice que la bondad de Dios debe guiarnos al arrepentimiento. Entonces, si no eres cristiano, espero que reflexiones sobre las buenas cosas que tienes y que reconozcas que son regalos de Dios que te ha dado en su gracia, que te ha dado lo que no mereces y que esto te lleve al arrepentimiento. Entonces espero que reconocer esta gracia común de Dios en tu vida te lleva a reconocer que también necesitas la gracia de Dios para salvarte y para reconciliarte con Dios. Dios mismo, según Efesios 2, es lleno de gracia y ofrece perdonar gratuitamente a todos los que se arrepientan y confíen en Cristo por el perdón. Y lo hace con base en la obra, es decir, en la vida, la muerte, la resurrección de Jesús. Y en esto vemos también su gracia. Dios, sin que lo merecíamos, dio a Cristo para vivir y morir como nuestro sustituto. Entonces, si no eres cristiano, debes arrepentirte y confiar en Cristo para experimentar la gracia salvadora de Dios que permanece para siempre y para poder vivir ahora y por la eternidad adorando a Dios y dándole la gloria que Él merece y cumpliendo así el propósito de Dios en crearte. Cristiano, ¿cómo debes responder a lo que hemos visto? Bueno, creo que una de tus respuestas principales debe ser agradecimiento y adoración. Y lo que debe motivarte a esto es reflexionar también sobre la bondad de Dios, tanto en su gracia común como en su gracia salvadora en tu vida. Y también otra cosa que debe motivarte a agradecimiento y adoración es reflexionar sobre la fidelidad de Dios que le llevó a cumplir sus promesas con mucho cuidado. Esto debe también llevarte a agradecimiento y adoración. Y esta reflexión sobre su fidelidad también debe motivarte a seguir confiando en Él por las promesas pendientes. Es decir, si tú eres un cristiano, finalmente la plenitud de lo que Dios nos ha prometido está en el futuro, está en la resurrección, está en el nuevo mundo y los nuevos cielos. ¿Y qué nos puede dar la confianza que Dios va a cumplir las promesas que ha hecho a nosotros que están pendientes? Ver en la Escritura la fidelidad de Dios, ver cómo Él hizo y cumplió promesas. Ver a su fidelidad pasada nos motiva a confiar que Él seguirá siendo fiel. Ver cómo Él ha cumplido promesas nos da la confianza que cumplirá las promesas que están pendientes todavía.
Bueno, cristiano, también debes querer ser un buen mayordomo de todo lo que tienes. Debes seguir haciendo o buscando hacer contribuciones positivas a nuestra sociedad y a nuestro mundo, para así buscar seguir avanzando el mandato cultural. Y cristiano, al pensar en cómo el pecado corrompe a culturas enteras, debes orar. Debes orar por avivamiento y por el avance del Evangelio por medio de la obra misionera. Por un lado, entendemos que el mundo seguirá siendo el mundo, que no podemos cambiar la naturaleza fundamental del mundo en rebeldía en contra de Dios. El mundo, como tal, seguirá siendo el mundo. Sin embargo, en la misma Biblia, en la historia del cristianismo, han habido lugares y han habido épocas en que ciertas culturas han sido más impactadas que otras por el Evangelio. Entonces debemos orar que esto siga pasando. Debemos orar que esto pase en Perú, que el Evangelio corra y que prospere y que Dios salve a millones y millones de personas y que así veamos más y más el efecto del Evangelio en nuestra cultura y que veamos que aún esta sociedad dé más gloria a Dios. Entonces debemos orar esto no solo por Perú, sino por el mundo, que Dios envíe avivamiento, que muchas personas sean salvas y que el reino de Cristo sea extendido y que se vea los efectos de la gracia de Dios más y más alrededor del mundo y que Cristo sea adorado en más y más lugares y por más y más personas. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias que nos das una perspectiva realista acerca de la humanidad en su pecado. Pero te adoramos, Señor, porque vemos que tú eres un Dios de gracia. Tú eres un Dios que da a todos lo que no merecen, que da gracia común a todos. Y también porque en tu gracia también eres un Dios que salva. Tú eres un Dios que diste a Cristo para salvar. Y Padre, yo te pido que salves a aquellos que hayan escuchado que no te conocen y te pido que ayudes a nosotros, los cristianos, a ser buenos mayordomos de lo que nos has dado y que también nos ayudes a evangelizar y que nos ayudes también a esperar en nuestra verdadera esperanza. Padre, te adoramos por tu bondad y por tu gracia que vemos aún en este texto, pero más que todo que vemos en el cumplimiento de tus promesas en el Evangelio de Jesucristo. Ciertamente tú eres un buen Dios, digno de adoración, y te adoramos por lo que eres y por lo que has hecho y lo que harás por medio de Cristo. En nombre de Cristo oramos. Amén. Y amén.